La Catedral de Santa María de Toledo, también llamada Primada de España, sede de la archidiócesis, es un edificio de arquitectura gótica, considerada la magna obra del estilo gótico en España. Su construcción comenzó en 1226, bajo el reinado de Fernando III el Santo, y las últimas aportaciones góticas se dieron en el siglo XV, en tiempos de los reyes católicos. Se le conoce popularmente como Dives Toledana, con el sentido de la rica toledana. Está construida con piedra blanca del término de Olias del Rey. En este mismo lugar, donde se encuentra la actual catedral, existió un templo de la época del primer obispo Eugenio, que fue consagrada por segunda vez el año 587. La ciudad fue sede obispal de la Hispania visigoda, donde se celebraron concilios. Con la invasión musulmana se transformó el edificio para convertirse en la mezquita mayor de Toledo. La ciudad de Toledo fue conseguida por Alfonso VI, rey de León y Castilla, en 1085. Uno de los puntos de las capitulaciones que hicieron posible la entrega de la ciudad sin derramamiento de sangre fue la promesa de este rey de conservar y respetar los edificios del culto, las costumbres y la religión, tanto de los musulmanes como de la población cristiano-mozárabe. Naturalmente, la mezquita mayor se hallaba comprendida en ese compromiso. En ausencia del rey, su esposa Constanza y el arzobispo de Toledo, Bernardo de Sevirac, enviaron gente armada para que se adueñase por la fuerza del recinto de la mezquita. Después instalaron un altar y colocaron una campana en el alminar, siguiendo la costumbre cristiana para arrojar las suciedades de la ley de Mahoma. Cuenta el cronista Padre Mariana que el rey Alfonso VI se enfadó cuando se enteró de lo acontecido. Ni el arzobispo ni la reina consiguieron aplacarlo. El rey Alfonso VI hizo importantes donaciones al nuevo templo, puesto bajo la vocación de María, y se le concedieron villas, aldeas, molinos y un tercio de los ingresos de todas las demás iglesias de la ciudad. Alfonso, emperador de España, doy a la silla metropolitana de Santa María de la ciudad de Toledo entera honra, como conviene la tenga la silla pontifical, según en los tiempos pasados fue ordenado por los santos padres. La mezquita, convertida en catedral, se mantuvo casi intacta hasta el siglo XIII, en que una bula de Honorio III autorizó a emprender las obras de la nueva fábrica, que se iniciaron en 1224, y cuya ceremonia oficial de colocación de la primera piedra tuvo lugar en 1226, con la presencia del rey Fernando III el Santo. A lo largo del siglo III se aumentaron las rentas catedralicias. El edificio de la catedral se mostraba bastante viejo y ruinoso, tal que Ximénez de Rada fue un entusiasta promotor de la nueva catedral que se edificó en estilo gótico al gusto de la época. El siglo XVI fue el siglo de oro para Toledo, la ciudad imperial. Los mejores y más activos mecenas viven durante este siglo bajo la influencia y patrocinio del cardenal Cisneros. Se hicieron importantes obras. Mandó construir el magnífico retablo mayor y el claustro, apto para la comunidad canónica. La Puerta del Perdón es del siglo XV. Se llama así porque hubo un tiempo en que se concedía indulgencias a los penitentes que entraban por ella. La puerta en la actualidad está siempre cerrada, se abre en grandes ocasiones y cuando el nuevo arzobispo toma posesión de la catedral primaria. Tiene un arco con arquivoltas góticas
con la figura del Salvador y el apostolado. En el tímpano aparece la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso. Las hojas de la puerta miden 5 metros de altura y están chapadas en bronce. Son del siglo XIV. La capilla mayor de la catedral acumula una gran riqueza de obras de arte, empezando por la propia arquitectura del recinto. El cardenal Cisneros tuvo muy claro reconstruir esta parte de la catedral, enfrentándose con el cabildo, y consiguió el consentimiento para demoler la capilla de los Reyes Viejos y dar espacio suficiente para el retablo gótico que él mismo había encargado. La capilla está cerrada por 2 rejas de piedra, hoy desaparecida, que eran 2 enormes canceras. Está copiosamente decorada de estatuarias y rematada por un coro de ángeles que parecen ir volando. La capilla mozárabe está ubicada en el ángulo suroeste del templo. El nombre original de la misma fue Capilla del Corpus Christi, en el año 1500, y era, desde sus inicios, para el mantenimiento del rito hispano-mozárabe. La misa en rito hispano había tenido su origen en los primeros cristianos de la península y era, en sus inicios, llamado como rito hispano-romano. La unificación de los ritos por el Papa Gregorio VII no evitó que en Toledo se mantuviera un rito propio, llamado hispano-mozárabe, que tomaba su razón en ser del viejo hispano-romano. Los vitrales o vidrios de la catedral constituyen una obra de arte muy importante y hermosa. Esta catedral es uno de los edificios castellanos que más vidrieras medievales ha conservado. Su realización va desde el siglo XIV al XVII, con restauración en el siglo XVIII, y una evolución propia con el transcurrir de los años y los cambios de estilo. Se llama transparente la Catedral de Toledo a una obra escultórica realizada entre 1729 y 1732 por el gran escultor del barroco Narciso Tomé, ayudado por sus hijos. Está hecho en mármol extraído de Génova, jaspe y bronces. El tesoro está ubicado en lo que fue antigua capilla de San Juan Bautista. Lo más importante es la custodia de arfe, para realzar la custodia interior, también gótica, de 2 pies de alto, de oro purísimo, con abundantes esmaltes y pedrería. Isabel la Católica mandó hacer una custodia con el primer oro que trajera Cristóbal Colón de América. Confió el encargo al artífice barcelonés Almarrique, que empleó en su obra 17 kilos del rico metal. Al morir Isabel, la Orden de Cisneros compró esta custodia de la testamentaria. Cisneros quería otra custodia suntuosa para alojar la hostia santa de las procesiones del Corpus y ordenó se encargasen proyectos. El cardenal aprobó el modelo que presentó Arce, tallado en madera. Tardó 7 años en hacerla y quedó tan satisfecho el cabildo toledano de la obra que en la Navidad de 1523 entregó un aguinaldo al artista para que comprase 30 pares de gallines. La custodia presenta en su conjunto una maravillosa torre gótica de líneas vibrantes, cuajada de agujas, pináculos y estatuillas bajo doseles. Se invirtieron 8 kilos de oro y 183 de plata. Mide 2,5 metros de altura, se compone de 5.600 piezas y 12.500 tornillos y ostenta 260 estatuillas. A mediados del siglo XVIII, el arzobispo de Toledo mandó construir la peana, que no habría de desmerecer de tan armónico conjunto, y mandó revestirla de plata.
La magnificencia de la Catedral de Toledo ha levantado siempre entre los críticos e historiadores grandes admiraciones y halagos. El historiador francés Élie Lambert escribió: «Es un mundo la Catedral de Toledo, porque legaron los siglos tal acumulación de obras de arte, tan diversas unas de otras, que lo fabuloso de su riqueza y lo atrayente de su diversidad produce al punto una impresión de asombro». Manuel Bartolomé Cosío, pedagogo y profesor universitario español, comentó: «La Catedral de Toledo es el ejemplo más netamente español de arquitectura gótica, la cual experimenta aquí una adaptación al medio clásico. Es la primera en España y una de las pocas en el mundo en cuanto a belleza y perfección. Está resuelto en ella, mediante rectángulos y triángulos, el problema de la girola.